Aleluya. Bendito el Señor, bendito el nombre del Señor. Mis hermanos, si están listos, por favor, abran sus Biblias en el segundo libro de los Reyes y en el capítulo 13. Padre Santo, a ti venimos, a ti corremos, Señor. ¿A dónde más iremos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida eterna? A ti, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no hará resbaladero a tus pies, Él te cuidará, Él mandará ángeles que estén de frente de ti. Señor, en esta hora creemos en ti y en tu palabra. Creemos en ti y en tus promesas, Señor, y pongo, Señor, esta predicación en tus manos. Seas tú hablando a través de mí, Señor, y tú tocando los corazones. Unge, Señor, unge la cabeza de mis hermanos, a todos y cada uno de ellos, Señor, los que son parte de tu familia, Señor, y los que han de ser agregados. Señor, obra, Padre mío, obra como tú sabes hacerlo, te lo pido en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí están listos? Segundo libro de los Reyes 13:1. Dice así la palabra del Señor. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Amén. Wow. Parece que esta historia se repite y se repite, de un rey a otro y a otro. Pasan ciertos tiempos, algunos reinaron 17 años, otros 40, otros 18, diferentes etapas, pero parecía que se hacía lo mismo, y una vez y otra vez. Y dice en el 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. E hizo lo malo. Y así estamos muchos de nosotros haciendo lo malo, consciente e inconscientemente. Y apartados, conociendo. Él conocía, era del pueblo de Israel, era un hijo de Dios, era del pueblo apartado y sabía del Señor. Pero le era más fácil hacer lo malo, vivir de acuerdo a lo que todo el mundo hacía. Y dice, y no se apartó de ellos, no se apartó de los pecados. Pero en el verso 3, mira hermano lo que pasó. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Es el padre y el hijo que estuvieron dominando a los israelitas. Y las generaciones por lo general se cuentan de 40 años. De 40 en 40, una generación va 40 años, la siguiente generación, en esos tiempos, porque ahora las generaciones están muy cerquitas. Hay niños teniendo niños, y la generación de 40 años se reduce a 15, 16, 17 años cuando ya están teniendo hijos jovencitos. Y la generación se reduce, pero este es aproximadamente 40 años. Dice que el Señor los entregó en manos del enemigo. El Señor no castiga.
como dices, ¿qué nos está castigando Dios? Dios no castiga. Dios está siempre ahí. Lo que pasa es que cuando continuamos haciendo lo malo, como en este caso, se salen de la cobertura del Señor. Está el Señor cubriéndolos, protegiéndolos, y al hacer lo malo se van, traspasan el lindero antiguo y se van del marco de la línea que el Señor ha puesto para que nosotros nos comportemos de acuerdo a sus preceptos, y cuando hacen lo malo se salen de la cobertura, y si no se salen es tanto lo malo que el Señor se retira, porque al momento que el Señor se retira, el enemigo tiene acceso a la persona. En este caso el Señor los entregó, y entregarlo es decir, el Señor les dio la espalda, el Señor se retiró, y el enemigo, el rey de Siria, vino con todo su poder e hizo guerra con ellos y los dominó por más de 40 años por seguro. Fue el Padre y el Hijo dominando. Pero miren nada más aquí, aquí está la clave, el número 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Estaban haciendo lo malo, y bien que le digo que sabía que hacía lo malo conscientemente, porque también sabía que estaba Dios. No es de que era del pueblo de Dios y nadie le había hablado de Dios. Es que decidieron hacer lo malo conociendo al Señor. Y aquí está la prueba que lo conocía. ¿Por qué? Porque cuando la aflicción vino muy fuerte, cuando ya no lo podían soportar, ¿qué hizo? Clamó, oró a Dios, oró a Dios. Y mire que hicieron todo lo malo. Y mire cómo todavía las imágenes y la idolatría y el vivir diariamente en pecado no fue cosa, aunque el Señor estaba tan molesto, aunque el Señor había quitado la protección, aunque el Señor los había entregado en manos de sus adversarios, cuando miró la aflicción, el dolor y escuchó el clamor, los ayudó. Así es el Señor. No importa cuánto le damos la espalda, cuánto somos infieles, cuánto estamos con un pie aquí y un pie allá, y ahora tengo ganas y ahora no tengo. Yo hoy soy cristiano y mañana me descristianizo, y en lo que me aprieta el zapato me vuelvo a ser cristiano. Y estamos jugando así, pero sabemos y conocemos que hay un Dios de poder. Y Él es un Dios misericordioso, que cuando clamas a Él, te tiende la mano de una vez. Y dice aquí, fíjese en el 5, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Los liberó, escuchó el clamor, escuchó la oración, le dolió la aflicción del pueblo, tuvo misericordia y los liberó. Mandó un salvador, algún caudillo, alguien en ese tiempo que lideró junto al grupo, lideró, no especifica cómo fueron liberados ni quién fue, nada más que el Señor proveyó para que fueran liberados. Y cuando veo uno así, dice, wow, yo me quedo sorprendido, porque especifica claramente haciendo lo malo, viviendo malamente, y especifica cómo fue y se hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero al clamor, el Padre nos hizo del rogar, y al momento trajo alivio a su sufrimiento. Y fíjense en el 6, después que fueron liberados, con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Vieron la liberación, salieron de Siria, estaban en su propio lugar, estaban libres, y volvieron otra vez en el pecado. ¿Cuánta gente viene con problemas al Señor, viviendo una vida de pecado, una vida de desorden, una vida de infidelidad para Dios? No para la iglesia, no para el pastor, no para el diácono, no para los hermanos, no para la familia. Viviendo en desorden ante la presencia del Señor. Y vienen en una situación dura y el Señor escucha. ¿Cuánta gente ha venido a este lugar? Ha recibido milagros tremendos. Salen de aquí y vuelven otra vez a lo mismo. Después que el problema les ha sido resuelto,
vuelven otra vez y vuelven otra vez, porque toman ventaja que tenemos un Padre que es misericordioso, que es un Dios de amor y es perdonador. Y dice en el 7, porque no le había quedado gente a Joacás, fíjese después, esto es nada, sino 50 hombres de a caballo. Usted dirá, wow, son muchos. No, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Era todo lo que con lo que se componía su ejército. Cuando los ejércitos de Siria, dice la palabra, que eran incontables, que eran como la arena del mar, que eran como millares de hormigas, así de grandísimos. Imagina, ¿qué iba a hacer este rey con 50 hombres a caballo, con 10 carros y con 10,000 hombres a pie? Era nada. Eso era a veces como la guardia personal, ¿no, hermana del rey? Eso sería nomás para cuidar a una persona, pero para defender todo un país era nada. Y así quedaron, y así los liberó el Señor. Y luego dice, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. ¿Qué es? Cuando está algo polvoso y usted viene y le dice así los dejó. De esa manera los dejó. Cuando los dejó tan mermados, tan destruidos, y pudieron ver la mano de Dios tremendamente, que fueron liberados, lo tuvieron por nada y volvieron otra vez al camino equivocado. Esto representa mucho nuestras vidas. Venimos y pecamos contra Dios consciente e inconscientemente, sin saber y sin querer queriendo, dicen por ahí. Entonces, cuando clamamos al Señor, Él tiene misericordia. Y cuando yo leía esta palabra, me la había dado el Señor y no podía entender mucho. Y ayer estuvimos en español ahí en un servicio y el pastor trajo, yo no sé por qué trajo esta parábola, porque era un servicio de quinceañera. Y habló en esta parte. Vaya por favor al Evangelio según San Lucas, verso 15. Cuando yo lo escuché me hizo muy extraño. Capítulo 15, según San Lucas 15 y el verso 11. Como que es una palabra medio extraña para traer y comentar en un servicio de quinceañera. Y cuando lo estaba diciendo, yo nomás mi corazón se llenaba de gozo y dije, muchas gracias, Señor, porque es a mí a la que me estás hablando. Muchas gracias, Señor, porque esta palabra la pusiste en la boca del pastor para que yo entendiera lo que tú me estabas dando en el segundo libro de los Reyes. Porque lo leí y no sabía cómo concluir, no sabía cómo cerrar. Y cuando el Señor puso esta, en la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo si es una familia celebrando los 15 años de una jovencita? Estaba toda la familia, cristianos y no cristianos. Y él hizo mención de esta parábola y vamos a leer una parte de ella. Dice, también dijo, y aquí es Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y de ahí allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahí lo vamos a dejar. Otra vez predicado en esta parábola del hijo mayor, del hijo menor, de cómo se quitó el anillo y le dio, cómo lo cubrió, cómo mataron el becerro gordo, cómo preparó fiesta. Pero hoy no vamos a llegar a esa parte. Vamos a quedarnos nomás hasta aquí. Era un hijo que tenía todo en la casa de su padre. No le faltaba nada. Yo creo que hasta el desayuno le llevaban a la cama. Le lavaban su ropa, lo bañaban, lo perfumaban. Y no tenía que hacer nada más que sentarse y disfrutar de lo que su padre tenía para él. Y en rebeldía no le fue suficiente lo que el padre le daba. Lo tuvo por nada, tomó su parte de la herencia, la reclamó, tomó su parte de la herencia y se fue. Y lo malgastó. Y cuando lo malgastó empezó a tener hambre. Hubo hambruna y no había manera. ¿Y saben dónde cayó aquel joven judío? Terminó dándole de comer a los cerdos. Y ayer el hermano hacía mención de que para el pueblo judío en esos tiempos y el judaísmo el día de hoy, lo peor que les puede pasar a ellos, una de las cosas peores, es tener contacto con un cerdo. Ni siquiera lo come, no lo tiene, no existe en su vida diaria. Ellos apacientan ovejas, tienen vacas, cabras, pero no tienen cerdos. Y este joven adinerado, privilegiado, hijo de un gran señor, terminó conviviendo con los cerdos. Y no nomás ahí. Terminó anhelando las algarrobas algarrobas son un tipo de fruto silvestre que se da en el área de Israel y se juntan y con eso se le da de comer a los cerdos. Es como decir ahora el friego de la casa, los quedados, hermana, todo lo que se queda en los platos, lo que la gente no se come y que ya no quiere, lo que está batido, lo que se echó a perder el refrigerador, la fruta que se pudrió, que ya está mosquienta, gusanada, todo eso se junta y eso se alimentan los cerdos. Eso es muy común en México. Aquí también van a las tiendas y todos los desperdicios, eso se le dan a los cerdos. Y las algarrobas eran desperdicios porque no eran para seres humanos, eran para los cerdos. Y a ese punto estaba él de anhelar comer las algarrobas. Y luego reaccionó y dijo, ¿por qué estoy haciendo esto? Si en la casa de mi padre el que menos tiene más que yo. El que menos, un jornalero, vive mejor que yo. Y recapacitó y dijo, en la casa de mi padre yo puedo ir y decir a mi padre, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dijo, eso le voy a decir a mi padre porque reconozco mi error, reconozco mi pecado y voy para atrás. Y se regresa. Y luego cuando regresa, dice en el 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora el padre, vamos a decir la posición del padre. Si el hijo estaba en una posición muy cómoda antes de irse de la casa, su padre era un hombre de dignidad, era un hombre digno, un hombre de una posición alta, era un dueño de una hacienda que tenía jornaleros. Esto representaba hombre rico. Y en su importancia, en su riqueza, le daba un nivel económico y le daba una estabilidad social alta. Cuando ese hombre estaba en su casa y alguien venía, él no se movía. Ese hombre se quedaba en su lugar
Y aunque le dijeron allá 3 leguas, a 3 días, a 2 días de aquí, viene una caravana buscándote, allá viene una persona por ti, allá viene un comerciante, allá viene alguien que quiere comprar de tu ganado, allá hay alguien que quiere venderte algo, viene para acá, venían y le decían, él no salía ni a asomarse, él se quedaba allí y esperaba que aquellos se movieran y vinieran. Pero ve aquí la diferencia. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. La misericordia es que no se nos da lo que nos merecemos. Porque ese muchacho merecía unas buenas nalgadas, unas buenas bofeteadas, una patada en el trasero y que se fuera a batallar, porque se había gastado su dinero, había maltratado a su padre, ofendido al pedirle el dinero antes de que se muriera y se había ido a comportarse de una manera muy indecente, perdiendo todo su dinero. Eso era lo que se merecía. Pero el padre fue movido a misericordia y no le dio lo que se merecía, sino que corrió. Esa persona tan importante no esperó que el muchacho llegara, él corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y se hizo molitas así en su cuello de su hijo. Venía hediondo, hambriado, flaco, trasijado, polvoso, los pies yo creo todos costrosos de haber andado entre los cerdos, porque no usaban zapatos ni botas, mis hermanos, eran guaraches, con los pies sucios de la caminada, sudado. Yo creo que oliendo a todo, porque ¿cuánto tiempo tendría caminando que no se había bañado? Y a él no le importó. Él corrió a él, lo abrazó, lo besó y se acurrucó en su cuello. El resto de la historia la sabemos. Pero yo esta tarde quiero hacerte una analogía de lo que estoy hablándote. ¿Cuántos de nosotros estamos en la casa del Señor? Con todo servido en la mesa, con un banquete de bendiciones a nuestro alcance, con una protección. Si Él se levantaba y le llevaban almuerzo a su cama, nosotros nos levantamos bendecidos del Señor, con una nueva misericordia cada mañana, teniendo todo al alcance, siendo los hijos del Rey. Y aún con eso nos vamos y dejamos la casa del Señor y dejamos los caminos del Señor y nos vamos. Y muchos de nosotros no nos vamos, nos quedamos en la iglesia, nos quedamos en los caminos del Señor, pero haciendo lo que no es agradable a Dios, dudando del Señor, no es agradable al Señor. Estando temerosos, no es agradable al Señor. No teniendo fe, no es agradable al Señor. No siendo fieles en la oración, en la alabanza, en la lectura de la palabra, no hacemos lo agradable al Señor. No necesitas irte y enredarte entre mujeres y emborracharte, andar en el baile y drogarte y prostituirte. No, eso es, Pero lo que hacemos aquí a veces también es, porque ofendemos tanto al Señor como aquel que hace eso, como aquel que es muy visto dentro del corazón. El corazón es engañoso, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? El Señor. El único que conoce el corazón es el Señor. Él lo escudriña y lo conoce. Y más profundo sabe la intención del corazón. ¿Qué hay debajo del cielo oculto para Dios? Nada. Ni el corazón, así el corazón te engaña y te haga pensar que estás haciendo bien. El Señor conoce la verdad, la intención del corazón. Y a veces estamos en la iglesia deshonrando a Dios al no creer.
Al estar aquí recibiendo palabra, bendiciones con la comida aquí al alcance de nuestras manos y la prueba del Señor de nuestro lado constantemente, que no tenemos nos provee, que nos duele nos sana, que estamos aprensivos nos relaja, nos llena de gozo. Estamos recibiendo sus bendiciones constantemente y aún así estamos dudando. Y aún así estamos temerosos cuando Él dijo, no tengas temor. Yo estoy de tu lado. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Porque yo soy tu Dios que te levanta de tu mano derecha y te sostiene y te para. Y te cae y Él te levanta. Y viene el temor de la noche, viene el terror nocturno. Si no lo has sentido, es una cosa tremenda. El terror nocturno es la presencia de Satanás tremendamente. Oh, my, el Señor le reprenda. El Señor le reprenda. Porque cuando lo has sentido, la presencia, la dulce presencia de Dios hace que ese terror nocturno se vaya. Porque cuando has tenido duda, pero has clamado, esa duda se va. Entonces estamos contra el Señor, seguimos haciendo lo malo, como en el Reyes, como el hijo pródigo, seguimos haciendo lo malo. Y se nos olvida aquel rey, Joacás, ¡pum!, se le prendió el foco. Pues porque estamos sufriendo por más de 40 años, ¿que no está ahí el Señor? Y oró. Y Dios escuchó y se condolió de la aflicción del pueblo y los liberó. ¿Y qué estamos nosotros? Pues ¿de qué tengo temor? Si el Señor está conmigo, deja que el foco se te prenda como aquel hombre. Porque aún el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra la tierra, he pecado en mi desobediencia, en mi soberbia. ¿Qué? Tengo que volver a la casa de mi padre. No espero que me vuelva a dar el lugar de hijo que tenía antes. Con ser uno de sus jornaleros me conformo. Con lo último en su hacienda me conformo. Y aquel pueblo que estaba constantemente pecando en Reyes fue liberado. Y aquel hijo que se fue en soberbia y desobediencia fue recibido como hijo. Ese es el Padre que nosotros servimos. Nuestro Padre no está ya sentado en el trono digno, haciéndose el digno porque, que me rueguen más, que se hagan todo, que lloren hasta que no les quede ni una gota de lágrimas. Voy a hacerles caso. No, mi hermano. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios piadoso. Es un Dios de oportunidades, es un Dios de nuevos comenzares. Todo lo que Él está esperando es que tú y yo digamos, Señor, hemos pecado contra ti y vengo esta tarde. Al momento te recibe. No nada más se queda sentado, Él corre a tu encuentro. Y no importa en qué condiciones tú vengas, porque el pecado apesta, mi hermano, apesta. Una vez me tocó orar por una jovencita en Santa Fe y no decía lo que estaba pasando. Estaba más enchamucada que qué y no la podíamos liberar. Y cuando yo me acerqué a ella, olía asqueroso. Pecado de fornicación, el pecado apesta. El pecado de muerte apesta. Cuando la muerte está rondando de tanto pecado, cuando estás en garras del enemigo, huele feo. Y así venimos a veces al Señor. Y Él corre, nos abraza, nos besa y se queda aquí, hecho bolita junto a nosotros. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ayer que escuché esta parábola en una quinceañera, y además sentía como mucho gozo y dije, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque estás mostrando tu misericordia de nuevo. Esa misericordia, mis hermanos, es para ti y para mí esta tarde. ¿Cómo estás en esta tarde? ¿Cómo vienes al Señor? Yo no quiero decirte que andas viviendo una vida de desorden.
yo quiero que examines cómo está viviendo tu vida aquí adentro. Ayer estábamos en esta fiesta, más de la gente no estaba bailando, porque la mayoría de ellos éramos cristianos. Y había gente que no es cristiana y estaban en el baile y estábamos conviviendo ahí. Era un ambiente agradable, no estaba fuera de orden, no había bebida, pero podía decirse que era una fiesta pagana. Y yo me empecé a sentir mal. Las muchachas estaban teniendo buen tiempo, platicando, riéndose. Desi fue con nosotros y ella estaba muy contenta, encontró una amiguita de su edad y estaban teniendo muy buen tiempo. Y dije, me voy a quedar más tiempo. Y yo estaba ahí, Señor, perdónanos si estamos en el lugar equivocado. Y el Espíritu trajo esto a mi mente. Hace mucho tiempo les dije de esto, una vez le comenté a mi hermano Roberto, un pez en el mar vive toda su vida en el agua salada. El agua de mar es muy, muy concentrada en sal, muy salada. Y cuando agarran ese pez, ya se hace un pescado. Ya no es un pez porque no está nadando, ya está pescado. Ya lo agarraron. Lo traen, lo venden, lo llevan al mercado de donde venden los pescados. Alguien lo compra y cuando llega a su casa lo limpia, lo prepara y lo guisa o lo cocina. Ese pez estuvo toda su vida en el mar con agua salada. Dígame ustedes si ese pez hay que ponerle sal o ya viene con la sal incluida. Hay que ponerle sal. Esa es la mejor, lo mejor que Dios les puede decir en esta hora. No importa que ese pez estuvo toda su vida en el agua salada, no se contaminó. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay ocasiones que tenemos que convivir con gente que no cree igual que nosotros, pero eso no quiere decir que tenemos que hacer lo que ellos hacen. Aunque estemos en ese lugar, podemos todavía mantenernos sin contaminarnos, no participar y no ser parte de lo que no es agradable a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque no precisamente tenemos que estar haciendo una vida de, dicen por ahí, de santurrones. Oh, yo soy muy recto, no hago esto, no hago esto, no hago lo otro. El problema, mis hermanos, para nosotros está en el corazón. Dice la palabra, lo que contamina al hombre no es lo que entra por tu boca, porque la palabra dice que entra por tu boca y a la letrina va. El problema de lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está en tu corazón en esta tarde? ¿No estás confiando en el Señor? ¿No estás sabiendo que eres un hijo de Dios y que no tienes que tener temor? ¿Qué no está en tu corazón? Dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Es la palabra del Señor la que está en tu corazón. Es la palabra del Señor la que te está dando fuerzas en estos tiempos tan duros, tan críticos. ¿Está en tu corazón la fe suficiente para saber que Dios está en cargo de tu vida? Que si a las aves del campo las viste, ¿cuánto más a ti? Dice la cancioncita esa. Ahí está una araña que se estira y se enrosca porque tiene hambre y se estira y se enrosca. Pero Dios se compadece y le manda una mosca. Si la arañita le provee, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Estás dudando de eso? ¿Estás siendo nomás como este rey y el pueblo que cuando necesitan claman y luego vuelven otra vez a no confiar en el Señor? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está trabajando aquí? Puedes en esta hora inclinar tu rostro.
Dice en 2 de Reyes 13:4, y dio Jehová Salvador a Israel. ¿No te ha dado Jehová un Salvador a ti también? Y el Salvador que Dios nos dio a ti y a mí es el que ya venció la muerte. Es el que puso al enemigo a estrado de tus pies. Puedes venir en esta hora y vertir tu corazón en la presencia del Señor y decirle con qué estás batallando. Y puedes, como aquel joven, decirle al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y en esta hora te pido perdón. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Con todo, Señor, cuanto yo estoy pasando, cuanto he fallado, te pido en esta hora que me perdones. Y te pido, Señor, que me dejes acercarme a ti. Quiero sentir tus brazos alrededor de mí. Quiero sentir, Señor, tus labios en mi mejilla. Quiero sentir tu presencia, Señor, acurrucada aquí en mi cuello, como aquel padre que corrió por su hijo, como aquel Dios que tuvo compasión de un pueblo afligido. Señor, en esta hora te pido que tengas misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, y ayúdame, Señor, a mantenerme en tus caminos, en la manera correcta. Te lo pedimos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que hoy ya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Desde el vientre fui recibido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado
Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé que soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé. Solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Amén. Gloria al Señor. Déjeme orar por nuestros diezmos, ofrendas, y voy a orar para despedirnos. Bendito Señor, muchas gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor incondicional para con nosotros. Padre mío, bendice a la hora alegre, bendícele abundantemente como tú lo sabes hacer. Bendice esta tu casa, Señor, estas ofrendas, estos diezmos. Y te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu presencia de nuevo, por tu palabra, Señor, porque eres bueno. Sé con nosotros, Señor, el resto de la semana. Nos disponemos a salir de este lugar, Señor, pero nunca de tu presencia, que tu Espíritu sea constante en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar este último canto y de esa manera, mis hermanos, estamos despedidos.